La vida de Calamity Jane es un enigma envuelto en misterio, un tapiz tejido con hilos de hecho y ficción. En el robusto y masculino escenario del viejo oeste, se destacó como una figura inolvidable, capaz de disparar, montar a caballo y beber con los más valientes vaqueros de su época. Su historia es como una mina de oro en la frontera, repleta de pepitas de verdad ocultas entre capas de exageraciones y relatos fantásticos. En 1896 publicó una autobiografía que muchos historiadores consideran más una obra de ficción que un registro factual. La mayoría de las narrativas sobre su vida son una danza compleja entre la leyenda y la realidad. Sin embargo, a pesar de las incertidumbres, existen aspectos de la vida de Calamity Jane que son ampliamente aceptados como verdaderos. Y es en estos fragmentos de certeza donde reside la verdadera esencia de su historia. Explora con nosotros la vida de esta personaje del viejo oeste estadounidense. Bienvenidos al canal La Historia Detrás de la Foto. Creciendo en la frontera. Martha Jane Canary, más conocida como Calamity Jane, nació en Princeton, Missouri, el 1 de mayo de 1852. Creció para convertirse en una figura que desafiaba las normas y costumbres de su época, disparando y bebiendo como un vaquero y contando historias exageradas de su vida a quien quisiera escucharlas. Desde temprana edad, Martha desarrolló un profundo amor por la naturaleza y comenzó a montar a caballo desde muy joven. En 1865 emprendió un viaje con sus padres y 5 hermanos menores desde Missouri hasta Virginia City, Montana. Durante los 5 meses de viaje en carreta, la joven Martha pasó la mayor parte del tiempo cazando con los hombres de la caravana. Cuando llegaron a Virginia City, ya era conocida como una excelente tiradora y una jinete valiente. Lamentablemente, poco después de llegar a Montana, la madre de Jane falleció en Blackfoot en 1866. La familia se mudó nuevamente, esta vez a Utah, llegando a Salt Lake City en el verano de 1866. El viaje fue difícil para la familia Canary y el señor Canary falleció aún ese mismo año. Ahora, como cabeza de familia, Jane llevó a sus hermanos de vuelta a Wyoming, llegando a Fort Bridger el 1 de mayo de 1868. Para mantener a su familia, asumió los trabajos disponibles, como cocinera, enfermera, bailarina de salón, lavadora de platos, camarera, conductora de equipo de bueyes y, según algunas historias, prostituta. En 1870 se unió al general George Armstrong Custer como exploradora en Fort Russell, Wyoming, vistiendo el uniforme de un soldado. Fue el inicio del hábito de Calamity Jane de vestirse como hombre. La campaña se dirigió al sur, viajando a Arizona en su esfuerzo por poner a los indígenas en las reservas. Según las palabras de Calamity, ella se describiría más tarde como la jinete más imprudente y audaz y una de las mejores tiradoras del oeste. Convirtiéndose en Calamity Jane. En 1872, Calamity Jane regresó a Fort Sanders, Wyoming, donde fue convocada para la campaña indígena de Muskelshell. Esta campaña, que contó con la participación de los generales George Custer, Nelson Miles y George Crook, se extendió hasta el otoño de 1873. Fue durante este periodo cuando Martha Jane Canary ganó el apodo por el que es más conocida, Calamity Jane. La historia de cómo obtuvo ese nombre es tan dramática como la mujer misma. Según Calamity, todo ocurrió en Goose Creek, Wyoming, lugar que hoy se conoce como la ciudad de Sheridan. El capitán Egan estaba al mando del puesto y las tropas fueron enviadas para contener una rebelión indígena. En un fatídico día, cuando las tropas regresaban al campamento, fueron emboscadas por un gran grupo de indígenas.
El capitán Egan fue el primero en ser alcanzado y cayó de su caballo. Calamity Jane, que estaba al frente al escuchar los disparos, se dio vuelta en la silla y vio al capitán caer. Sin dudarlo, galopó de regreso, levantó al capitán de su caballo y lo llevó a salvo de regreso al fuerte. Mientras se recuperaba, el capitán Egan, con una sonrisa, la bautizó como Calamity Jane, la heroína de las llanuras. Después de este episodio, Jane fue enviada a Fort Custer, donde llegó en la primavera de 1874. En el otoño del mismo año fue trasladada a Fort Russell, donde permaneció hasta la primavera de 1875. Luego, las tropas fueron enviadas a Black Hills para proteger a los colonos y mineros de los indios Sioux. Permanecieron allí hasta el invierno, cuando se trasladaron a Fort Laramie. Tal vez el romance de Calamity Jane con Wild Bill Hickok. En la primavera de 1876, Calamity Jane fue convocada al norte por el general Crook para unirse a los generales Miles, Terry y Custer en el río Big Horn. Durante este viaje, demostró su valentía al nadar en el río Platte, cerca de Fort Fetterman, para entregar despachos del general Crook a un puesto local. Desafortunadamente, contrajo una enfermedad grave y fue enviada de regreso en la ambulancia del general Crook a Fort Fetterman, donde permaneció hospitalizada durante 14 días. Cuando finalmente se recuperó, Jane partió hacia Fort Laramie. Allí conoció a Wild Bill Hickok, quien viajaba con la caravana de Charlie Utter hacia Deadwood, Dakota del Sur. Ambos, conocidos por sus historias exageradas y su afición por la bebida, se hicieron amigos rápidamente. Aunque muchos rumores sugerían un romance entre Jane y Hickok, hay pocas pruebas que respalden estas historias. Jane se unió a la caravana y llegó a Deadwood en junio de 1876. Durante ese mes, trabajó como jinete del Pony Express, transportando el correo de los Estados Unidos entre Deadwood y Custer, una distancia de 50 millas, por uno de los caminos más difíciles de las Black Hills. Permaneció en Deadwood durante todo ese verano, visitando los muchos campamentos de la región. El 2 de agosto de 1876 ocurrió una tragedia. Wild Bill Hickok estaba sentado en una mesa de juego en el Saloon Nuttall and Mans en Deadwood, cuando fue baleado por la espalda por Jack McCall. Hickok estaba sosteniendo un par de ochos y un par de ases cuando fue asesinado, una combinación que quedaría para siempre conocida como la mano del hombre muerto. El funeral de Hickok se celebró al día siguiente, y toda la población de Deadwood, desde prospectores hasta prostitutas, siguió su cortejo fúnebre hasta Boot Hill. El mismo día se seleccionó un jurado para juzgar a Jack McCall. McCall afirmó que había disparado a Wild Bill en venganza por la muerte de su hermano en Abilene, Kansas, e insistió en que lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. En menos de 2 horas, el jurado emitió un veredicto de inocente, lo que provocó un comentario irónico en el periódico local. Si alguna vez tenemos la desgracia de matar a un hombre, simplemente pediríamos que nuestro juicio ocurriera en algunos de los campos mineros de estas colinas. McCall partió hacia Wyoming, pero menos de un mes después se descubrió que el juicio realizado en Deadwood no tenía base legal, ya que Deadwood estaba en territorio indígena. Fue arrestado en Laramie, Wyoming, el 29 de agosto de 1876, acusado de asesinato y llevado a Yankton, Dakota del Sur, para ser juzgado. Posteriormente fue considerado culpable y en la primavera de 1877, Jack McCall fue condenado a la horca por el asesinato de Wild Bill Hickok. Mientras tanto, Calamity Jane permaneció en Deadwood, explorando los ricos campos mineros de la región. Cuando la viruela azotó la ciudad, ella se convirtió en una incansable cuidadora, ayudando a muchos a recuperar la salud. Incluso el escéptico Doc Babcock tuvo que admitir que había un ángel de misericordia en esa mujer de corazón duro.
Observó que, aunque podía ser brusca con los niños, había un cariño subyacente en sus palabras. Jane era conocida por su naturaleza traviesa. Una vez, durante una presentación de los Lard Players en el East Lynne Opera House, se sentó junto a su amigo pistolero Arkansas Tom. Al final de la obra, Jane, furiosa, escupió jugo de tabaco en el ojo de la estrella del show. Tom, divertido, comenzó a disparar a las lámparas para el deleite de la multitud. Tom fue muerto en un asalto a un banco al día siguiente. En 1877, Jane, cabalgando hacia la ciudad de Crook, encontró una diligencia siendo perseguida por indígenas. Ella tomó el mando de la diligencia, llevando a los pasajeros y al conductor herido a salvo hasta Deadwood. En el otoño de ese mismo año, Jane dejó Deadwood y viajó con la 7ª Caballería hacia Bearbat Creek, donde ayudó a construir Fort Meade. Después de un año sin éxito prospectando en Rapid City, pasó el inicio de 1879 en Fort Pierre, dirigiendo trenes de mulas. La vida de Calamity Jane capturó la imaginación de muchos escritores de la época, dándole el apodo de El Diablo Blanco de Yellowstone. En 1882 compró un rancho en Miles City, donde criaba ganado y mantenía una posada. Jane nunca pudo quedarse quieta por mucho tiempo. Viajó a California en 1883, luego al Texas en 1884, donde conoció y se casó con Clinton Burke. En 1887 tuvieron una hija. La familia Burke dejó Texas en 1889 y pasó los siguientes años viajando por el oeste. Conocida por su habilidad con caballos y armas, Jane se unió al Wild West Show de Buffalo Bill en 1895. Viajó por varias ciudades, llevando al escenario el salvaje oeste tal como ella lo había vivido. A pesar de su tendencia a la bebida, siempre se destacó por su precisión y habilidad. Alcoholismo y muerte. A principios del siglo XX, Calamity Jane fue encontrada en una situación precaria por un editor de periódico, quien la cuidó hasta que se recuperó. En 1901 consiguió un empleo bien remunerado en la Exposición Panamericana de Buffalo, Nueva York. Sin embargo, su naturaleza indomable la llevó a causar un alboroto en un bar local, lo que resultó en su expulsión de la ciudad. En el verano de 1903, Jane regresó a las Black Hills por última vez. En las últimas etapas de su alcoholismo, y con solo una maleta vieja y desgastada, encontró refugio en el burdel de Madame Dora Dufran en Belle Fourche. Durante los meses siguientes, Jane se ganó la vida cocinando y lavando ropa para las mujeres del burdel. Aunque tenía apenas unos 40 años, el consumo de alcohol la envejeció prematuramente. En agosto de ese año, Jane estaba en sus últimos días en una pequeña habitación del Hotel Calloway en Terry, cerca de Deadwood, Dakota del Sur. Su último deseo era ser enterrada junto al legendario pistolero Wild Bill Hickok en Mount Moriah, con vista a la ciudad de Deadwood. Su deseo fue cumplido y su funeral fue el más grande jamás realizado para una mujer en Deadwood. La vida de Calamity Jane estuvo llena de desinformación y misterio, lo que ha sido una rica fuente para la ficción popular. En la película de 1953, Doris Day dio vida a una versión alegre y ligera de Calamity Jane, cantando, bailando y haciendo travesuras. En contraste, la serie de televisión Deadwood presentó a una Calamity Jane más dura y bebedora, interpretada por Robin Weigert, quien no tenía miedo de igualarse a los hombres. En la película lanzada en 2024, la actriz canadiense Emily Beth Rickards interpreta a Calamity Jane en la trama dirigida por Terry Miles. La verdadera historia de Calamity Jane, que ella misma mezcló con la ficción, tal vez nunca se conozca por completo, pero su leyenda sigue viva.